con Clemente Pérez. Clemente es abogado, magíster en políticas públicas de la Universidad de Georgetown y tiene un MBA de la Universidad Católica. Ha sido subsecretario de Obras Públicas, presidente del MEDIO, especializado en las áreas de medio ambiente, aspectos regulatorios y de concesiones. Actualmente es socio del estudio de abogado Guerrero Olivos y fundador, nada menos que el portal sustentable.cl. Los invito a visitar. Bueno, Clemente, hoy día estamos con una cuenta pública que ha hecho mucha énfasis en el tema de inversión. Juega el crecimiento, esa meta del 4%, un gusto muy importante, muy ambiciosa en la inversión. Extrae hipermerciología en un cuento. Ya tenemos muestras de eso. 1.900 millones, el presidente ayer de extrae 89 o 90 y quedan todavía 1.000 millones de dólares. El tema administrativo, por cierto, es importante, pero también la relación del Estado con los privados y para que tengan inversión se pueda llevar a cabo, va a ser crítica. En relación a este gran tema, tengo 4 preguntas. La primera, ¿cuáles son las áreas que deberían priorizarse en función del desarrollo, del crecimiento? Segunda, ¿cuáles son los nudos a nivel administrativo como a nivel legislativo que esta idea va a enfrentar? La tercera, es una pregunta más que una. Bueno, y es sustituir los trámites lentos que está haciendo el gobierno. No arriesga tener, judicializar los permisos. Y por último, el Estado tiene la capacidad de que este volumen de proyectos que debieran desarrollarse en los próximos 3 años. Mira, empezamos por la primera. Sí, materia de permiso, el primer punto. Ya no es un misterio para nadie que la permisología se ha transformado en un obstáculo a la inversión y al desarrollo de proyectos y más aún, a mí me gusta agregar a la transición energética, que cuando tú miras los proyectos que se están discutiendo y que requieren aprobación son proyectos que son necesarios para la transición energética. A diferencia de lo que ocurría algunas décadas atrás, en que los proyectos que les costaba obtener autorización ambiental era precisamente porque generaban un impacto ambiental, típicamente una termoeléctrica. Y había una termoeléctrica que era o Hidroaicén o ese tipo de proyectos que tenían muchos impactos ambientales. Ahora, al revés, los proyectos que están en carpeta en general son proyectos que son necesarios para la transición energética, son necesarios para que Chile pueda cumplir con sus compromisos con la comunidad internacional en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, el tema permiso evidentemente es clave. En su cuenta anual, el presidente señaló un punto que es correcto, dijo, y es bien notable, dijo, hemos tenido 6 reuniones del Comité de Ministros que han aprobado proyectos por 7 billones, o sea, 7.000 millones de dólares. Es decir, lo que ocurría antes era que el Comité de Ministros se reunía una cada 2 veces de haber sido el promedio. Y se aprobaban proyectos muertos de susto, de que la gente iba a tener algún tipo de oposición, de que a alguna comunidad no le gustaba el proyecto que estaban aprobando. A mí una cosa que me parece interesante del actual gobierno es que se ha reunido muchas veces el Comité de Ministros, ha destrabado todos sus proyectos y después se saca una foto y dice, estos son los proyectos que aprobamos, porque como digo, de verdad son proyectos en general. Los proyectos que se están discutiendo hoy día son proyectos que son necesarios para la transición energética. Son proyectos de energía renovable, son desaladoras, son proyectos de data center que también aprovechan toda esta energía. En fin, y se sacan una foto y entienden que es su mandato el destrabar la inversión en Chile. Ahora, hay un desafío, por cierto.
muchas de estas resoluciones del Comité de Ministros van a ir a tribunales ambientales. Y los tribunales ambientales han mostrado a veces una mirada bastante amplia de su quehacer y se meten a revisar, cosa que me parece más discutible, que se metan a revisar la evaluación ambiental de los proyectos. Entonces es muy importante que junto con reunirse tantas veces y aprobar estos proyectos, también las resoluciones estén muy bien hechas y muy bien fundadas para que, si es que van a ir a tribunal ambiental, salgan airosamente y los tribunales ambientales no las invaliden o no las anulen. Ese es un punto. La reducción de trabas. Pero en segundo lugar, más allá de la cuenta, es importante también decir que el proyecto de ley de reconstrucción propone una serie de propuestas también para reducir la permisología y en especial para reducir la litigiosidad de las autorizaciones ambientales. Hay algo que quedó mal en nuestra institucionalidad, evidentemente, que es lo siguiente. El sistema de evaluación de impacto ambiental tiene un proceso de participación ciudadana, lo más amplio posible. Incluso se propone que haya una participación ciudadana temprana, a que la comunidad esté informada. Y la gente tiene 30 días para presentar observaciones. Y luego, si es que no se responde fundadamente sus observaciones, puede reclamar, es como apelar. Pero lo que quedó mal, porque se hicieron cosas apuradas hace algunos años, cuando se crearon los tribunales ambientales, se permitió a la gente que no se dio la molestia de informarse, que no se dio la molestia de presentar observaciones, que no se dio la molestia de participar, la gente que no confía en el trabajo que hacen los servicios públicos de evaluación de proyectos, tiene un plazo de 2 años para reclamar la invalidación. Esto es una cosa un poquito técnica porque la gente que sí se preocupó de participar tiene 30 días. La gente que no se dio la molestia tiene 2 años para invalidar, para solicitar la invalidación. Eso es ridículo, entonces eso hace que la resolución de calificación ambiental sea una resolución que prácticamente no tiene validez durante 2 años. Entonces, eso es algo que atinadamente, afortunadamente, el proyecto de ley de reconstrucción presentado por el gobierno propone corregir. Y eso es algo que yo apoyo 100% y que creo que es muy necesario. Es decir, en resumen, de algo que me alargué un poco, se están destrabando los procesos de autorización ambiental, pero además de eso, junto con medidas de gestión, como por ejemplo que se junten los ministros, que preparen las resoluciones, que las aprueben, también hay modificaciones legales en trámite que son muy necesarias. Mencioné una sola, lo de la invalidación, de limitar la invalidación, esta posibilidad de invalidar una resolución durante 2 años. Esa y otras más que son proposiciones de carácter ambiental que están en el proyecto de ley de reconstrucción. Porque la discusión pública se ha concentrado en tal vez los temas más importantes de carácter económico, ¿no es cierto? En la rebaja del impuesto corporativo, en el tema de que no se van a modificar los temas tributarios, ¿no es cierto? En fin, en cada una de las medidas más como visibles, pero hay una serie de normas de carácter ambiental que son muy relevantes y que ojalá que se aprueben. Eso respecto a la primera pregunta. Me preguntaste también de qué va a pasar o qué otras medidas de inversión hay. Y yo creo que aquí hay muchas medidas de inversión bien interesantes, algunas no del todo detalladas en la cuenta del presidente, pero sí varias que son interesantes. Sin contar las más evidentes, mencionó un plan de inversión en la carretera austral, por ejemplo, y también mencionó un plan de asociación público-privada para invertir en recintos deportivos. Pero también hay algunas que se mencionaron y que requieren más análisis, pero es una que es muy importante, que es la licitación de la infraestructura portuaria. Seguir adelante con la ampliación de San Antonio, seguir adelante con Valparaíso. También habló de mantener la ampliación de la red de metro. Y mencionó
muy a la pasada, o no sé si a la pasada, pero sin mucho detalle, también inversiones importantes en agua y regulación hídrica, control de fenómenos de eventos que se pueden producir por razones meteorológicas. Y también mencionó el desarrollo y la insistencia y el fomento y el apoyo de energías renovables, habló de biocombustible, de hidrógeno verde, de una simplificación en el esquema tarifario en materia eléctrica. Es decir, se mencionaron muchas cosas que son importantes para la inversión, que no necesariamente se refieren a inversión pública, pero sí se refieren a inversión privada, cuando tú promueves, apoyas o das un espacio para que los inversionistas, para que los privados inviertan. Lo interesante es cuando tú haces alianzas con el sector privado. Porque seamos francos, el Estado no tiene capacidad para invertir en infraestructura de esta magnitud. No tiene. Y eso nos dimos cuenta de la importancia de la asociación público-privada, por ejemplo, con las plantas de tratamiento de aguas servidas en la época del presidente Lagos. Nosotros estábamos vertiendo aguas a los ríos, al océano, donde nos bañábamos, en las playas, pero sobre todo a los ríos, con que regábamos las verduras que nos comíamos, con agua sin tratar. Y el presidente Lagos dijo, mira, no tenemos, presidente Frey y presidente Lagos, no tenemos plata para hacer todas estas inversiones enormes que se requieren para tratar las aguas. Y se estableció un sistema de concesiones en que las empresas privadas invirtieron y fueron recuperando de a poco esas inversiones, y hoy día tenemos prácticamente el 98% de las aguas servidas son tratadas. Y entonces hoy día podemos comer verduras sin miedo a enfermarnos, podemos promover el turismo en nuestras playas porque las aguas están limpias. Entonces, los méritos de la asociación público-privada son muy importantes. Y el presidente dice, bueno, esto lo vamos a ampliar a otras cosas, ¿no es cierto?, que son necesarias, y por eso es que gran parte del programa de infraestructura se basa en no tanto lo que puede invertir el Estado con recursos propios, porque sabemos que hay restricción presupuestaria, pero sí en ser capaces de que el sector privado invierta mediante asociación público-privada. Yo creo que esa es la clave, y hoy día hay más de 9.000 millones de dólares en proyectos, o sea, muchísima plata en inversión todavía paralizada, porque son proyectos que ya están adjudicados, pero las empresas no pueden comenzar porque están obteniendo permisos, en fin, aprobando los proyectos de ingeniería, realizando las expropiaciones, y de eso depende entonces el Estado, que ojalá el Estado sea capaz de permitir destrabar esta gran cantidad de proyectos que ya están pronto a partir. Hay otras cosas más que también son importantes decirlas, sobre todo asociado al empleo. La actividad de la construcción genera mucho empleo y estamos en niveles catastróficos de desempleo. Entonces es clave que se recupere, se realicen todas estas inversiones de infraestructura, y ahí también tiene un rol muy importante el tema de la vivienda. Y se anunciaron algunas cosas que son interesantes. También hay cosas que son de gestión y que están en la cuenta pública, y hay cosas que están en el proyecto de ley de reconstrucción o en futuros proyectos de ley. Se anunció que se iba a ampliar, a subir el piso para poder postular a vivienda social a 4.000 UF. Es interesante porque eso permite a la clase media también empezar a postular a estos beneficios. También se señaló que se van a disponer para suelo urbano 10 millones de metros cuadrados, lo que es muchísimo. Son terrenos que tiene el Estado, muchas veces muy bien ubicados, y que como el Estado es a veces poco diligente respecto de sus activos, los tiene ahí botados. Entonces, lo que dijo el presidente es que un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Vivienda junto con el Ministerio de Bienes Nacionales
es incorporar 10 millones de metros cuadrados al banco de suelo para desarrollar proyectos de vivienda, que es algo que me parece que es súper importante porque eso permite desarrollar proyectos bien ubicados, no necesariamente al margen de la planificación social. Así es que hay, y también la agilización de proyectos para reducir a la mitad, dijo, los tiempos de aprobación de los proyectos, y también anunció un proyecto que se llama Eriazo Cero, es decir, que estos terrenos que por último tú no vas a disponer para vivienda, pero que sí son a veces municipales, que están en la mitad de una población, preocuparse de que tengan una plaza de bolsillo, por último son esas placitas chicas, pero generar espacio de mejoramiento de los barrios. Entonces es re importante porque esto no va como un hecho aislado. Si tú combates la delincuencia en los barrios, aprovechas además los terrenos que están eriazos y haces todo un trabajo para que los barrios se vayan recuperando, sobre todo, que es algo que me pareció súper interesante. Este registro de vándalos e incivilidades, no sé cómo se va a llamar. Me parece interesante porque muchas de las incivilidades a lo que apuntan es al deterioro de los barrios, que promueven la creación de delincuencia. Cuando un barrio, esta es la famosa teoría de las ventanas rotas, ¿no es cierto? Cuando tú un barrio dejas que se deteriore, que lo grafiteen, que rompan los vidrios, es muy probable que en ese barrio va a aumentar la delincuencia. Por el contrario, si tú lo limpias, si tú castigas a los que están deteriorándolo y además recuperas los espacios eriazos, construyendo plazas u otros bienes de equipamiento, bueno, el barrio se empieza a recuperar. Mira, qué interesante el tema de ese registro de los vándalos, porque ahí entramos a un tema complejo desde el punto de vista político, ¿no? Y primero, me parece a mí que la ciudadanía en general está cansada de que se cometan este tipo de vandalismo sin sanción. Entonces, hay un desequilibrio ahí. Y por supuesto, esto bueno, es una señal en ese sentido, ¿no? Creo que esa es una iniciativa que cuenta con el apoyo ciudadano. Totalmente. Por eso. Pero bueno, también presenta sus aristas complejas desde el punto de vista de cómo se va a estructurar finalmente, cómo eso puede o no afectar a los derechos constitucionales. Entonces ahí nos metemos en un cuento de relación con la oposición. Sin duda que requiere el apoyo de la oposición para llevar a cabo su iniciativa. De hecho, la ley de la reconstrucción en el Senado está ahí, en fin, con cierta incertidumbre. Entonces el punto es, ahí entramos directamente al tema político. ¿Cómo ves tú esa situación para los próximos 4 años? ¿Y cuáles serían esos puntos desde el punto de vista de la gestión, los KPI, que hay que fijarse para monitorear la situación política? Mira, ahí entramos a un tema que quizás es el que más me gustó del discurso, más allá de los anuncios, porque hay gente que piensa que las cuentas presidenciales son como un ofertón, ¿no es cierto? Un listado de anuncios y de regalos que el Estado le va a hacer a la comunidad. Lo que más me gustó de esta cuenta pública, hay cosas que uno necesita saber más detalle, pero lo que más me gustó es el tono conciliador. Dentro de lo esperable por un presidente que está en la posición política en que está el actual presidente, digamos, ¿no es cierto? Que es una postura muy definida, muy de derecha. Aún así se notaba que hizo un esfuerzo por ser conciliador. Y creo que eso es fundamental. Es fundamental que haya real voluntad de diálogo en muchas propuestas que son valiosas, como todas las que mencionábamos de la ley de reconstrucción, del proyecto de ley de reconstrucción, que tienen que ver con simplificar permisos, aparte de
reducir impuestos, hay muchas medidas que son valientes. Se anunció, por ejemplo, ayer una modificación de la ley de propiedad indígena, que es valiente, porque nadie se atreve, y previo a las consultas del caso, pero como que nadie se atreve a tocar el tema indígena. Y el tema indígena hoy día es un tema que a mi juicio está perjudicando a las comunidades que busca favorecer. Es lo que se llama, los que somos abogados llamamos una capitis diminutio. Es decir, hoy día un chileno propietario de un terreno, de una vivienda, puede venderlo libremente. Y si sube el precio, mejor. Y obtiene un mayor valor por vender ese terreno. Pero si es indígena, no puede. No puede vender el terreno a cualquiera. Solamente se lo tiene que vender a alguien de otra comunidad indígena. Y si es alguien que no es de una comunidad indígena, tiene que generar una permuta. Y todos sabemos que la permuta prácticamente no existe en el comercio, es decir, se los perjudica. Entonces, en resumen, hoy día el estatuto de derechos que tienen las comunidades indígenas los perjudica más que los favorece. La modificación de esto requiere valentía, porque seguramente va a haber reclamos, comunidades que se sienten afectadas, pero si se hace el proceso bien hecho, una buena discusión, yo creo que se puede generar un estatuto distinto, que no subestime a las comunidades indígenas, que elimine esta especie de capitis diminutio, es decir, que las comunidades indígenas tengan pleno derecho sobre sus derechos sobre la tierra, por ejemplo. Entonces, todo esto, todas las reformas que hay que hacer en Chile, ¿para qué decir la reforma del Estado que anunció de que iba a modificar algunos ministerios? Todo esto seguramente van a tener algunas oposiciones de grupos que se sienten amenazados, y por lo tanto la única forma de enfrentar esto y que no sea una pelea titánica es generar grandes acuerdos políticos. Pienso yo que es importante que los temas relevantes sean aprobados por mayorías significativas, no mayorías circunstanciales. De esa manera los acuerdos se mantienen. Y para eso es evidente que el tono y la capacidad de diálogo son muy importantes. Tono en la forma en que tú lo planteas, y la capacidad de diálogo, la capacidad de proponer, de recibir comentarios, de acogerlos y generar grandes acuerdos. Yo percibí un muy buen tono, y vamos a ver, una vez que se vayan presentando los proyectos de ley, si también existe realmente esa capacidad de generar acuerdos. Ojalá que sí. Bueno, con esto terminamos esta entrevista y agradecemos realmente su tiempo y disposición, el trabajo que esto le significa. Muchas gracias a ustedes, y qué bueno que estemos promoviendo estos debates. Muchas gracias al Centro de Estudios.